Perfecto. Bien, saludo a todos los hermanos con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. La verdad que mil disculpas, me atrasé, no pude llegar a tiempo, pero perdón, vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a pedir a nuestra hermana Yanira, por favor, una palabra de oración en el nombre de Jesús. Hermana Martita, buenos días. Y a todos los hermanos, que el Eterno los guarde. Adelante, hermana querida. Buenos días, hermanos. Para la gloria y honra del Señor, Padre que estás en el cielo, a ti te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu grande y poderoso nombre, Señor. Te damos gracias por este momento, por este día, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy tenemos una nueva oportunidad de estar aquí presentes, reunidos, Señor, para deleitarnos en tu palabra, Señor, para escudriñar tu palabra, para aprender más de ella, para aprender más de ti, porque la palabra habla de ti, Señor. Es tu palabra santa, oh Dios. Te ruego, oh Padre, que nos ayude, Señor, y prepare nuestros corazones, Señor, para escucharla, para entenderla, Señor, para vivirla. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, Padre amado. Tú conoces, Señor, los pensamientos, los corazones. Tú eres el que escudriña todo, Señor, todo nuestro ser, Padre amado. Que sea tú, oh Dios, sacando lo más podrido de nuestro corazón, Señor, lo más inmundo de nuestro corazón, y que seas tú, Señor, lavándonos de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor, porque siempre está delante de nosotros. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos que tu carácter se refleje en nuestras vidas, oh Dios. Y solo lo podemos lograr, Señor, arraigados y apegados a ti, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada, Señor. Oro por el pastor Luis, Señor, oro por su vida, Señor. Te ruego que traigas, Señor, inteligencia, sabiduría, Señor, tu Santo Espíritu, oh Dios, para que Él nos enseñe tu palabra, Señor, tal como está escrito. Padre amado, dale sabiduría, fortalécele, Señor, ayúdale, Padre amado. Dale fuerza, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Ponemos este momento en tus manos, Señor. Reposamos y descansamos en ti. Ayúdanos, Padre, en este momento, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a apagar todos nuestros micrófonos, todos los que tengan micrófonos encendidos, por favor, les ruego. Gloria a Dios. Hermana querida, con respecto a la pregunta que hacía, el Señor le va a responder justo. Tengo que responder porque voy a predicar sobre esto, voy a compartir sobre esto. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces es a través de Jesús. No quisiéramos que sea así. Muchos judíos mueren sin Jesús, lastimosamente. Él es el Salvador. Él vino al mundo. Muchos no lo recibieron. Es una pena, es un triste dolor, pero es el único que puede salvar. Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, salvación. Ahora vamos a compartir Isaías 43:11, por favor. Disculpe, hermana Silenia, apague el micrófono, por favor. Eso es. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, realmente reconocemos nosotros que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, las tumbas fueron abiertas y muchos aparecieron a su casa. Les dio la oportunidad el Señor de qué? ¿De qué les dio la oportunidad? De que dijeran, pucha, hemos matado al justo. Hemos matado al justo. ¿Cómo? O sea, Jesús tuvo que morir. Sí, tuvo que morir. O sea, realmente desde el Señor se fue, dice, a las partes más bajas de la tierra
y obviamente las tumbas fueron abiertas. Y se les aparecieron en sus casas. Entonces, el único que puede venir a salvar y nadie le quita ese atributo es a nuestro Señor Jesucristo. El Padre salva, pero el Padre es el mismo Hijo, el Hijo es el Padre y está a través de él y por eso le dijo que él salvará a la humanidad. Él salvará a la humanidad. Cuando el ángel se le apareció a José, le dijo, no, no hagas de infamarla ni dejarla, porque él salvará al mundo de sus pecados. O sea, a través de Jesús es la salvación. Los que no tuvieron oportunidad, las tumbas cuando fueron abiertas, el Señor sacó a muchos justos, a muchos justos, que dentro de todo estaban con justicia. Hoy en día, de acuerdo a las leyes, serás juzgado. Un indígena, un aborigen que no escuchó la palabra del Señor, pero sabe que está robando en una casa, viene el dueño, ¿por qué huye? Porque sabe que está haciendo mal. Entonces, la ley está inscrita en la tabla del corazón del hombre y por su ley será juzgado. Qué fuerte. Nunca escuchó el Evangelio. Hay gente que nunca escuchó el Evangelio. Pero el Señor, de acuerdo a sus obras, si son justas o son injustas, será juzgado. Entonces, la verdad, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Jesús del hombre es rico. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Le preguntaron sus discípulos. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, nosotros agarrar y decir, bueno, este que no recibió a Jesucristo no va a ser salvo y que tal vez tal cosa no podemos hacer, pero el Señor sabe cómo vive cada persona. Entonces, el Señor conoce lo más profundo del corazón del hombre. Pero aquí lo estipula que solamente a través. Ahora, esto es el Padre, el que salva. Isaías 63:11, un poquito más adelante. Y dice así, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor del rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? O sea, Moisés subió con 2.800.000 personas, todas perecieron, eran judíos, no obedecieron, solo dos entraron en la tierra prometida, de la otra generación, Josué y Caleb. Es muy fuerte, pero seguimos. Isaías 45:21, por favor, un poquito más atrás, volvemos. Y dice así, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En Jehová, dice, será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿A través de quién se gloria y a través de quién es justificada la descendencia de Israel? A través de Jesús. A través de Jesús. Entonces, hay cosas que nosotros no quisiéramos. Hay mucha gente que dice, ¿qué pasó el 7 de octubre? Mientras estaban en esa fiesta, los que murieron estaban en una fiesta electrónica. Eran judíos. ¿Se salvaron los que murieron? No, obviamente no. Pero hay gente judía ortodoxa que ama a Dios, que son celosos de Dios y que van a estar en el cielo. Pero no recibieron a Jesús. Ellos más bien reprochaban a Jesús. Sí, pero ese amor tan grande a Dios para guardar sus mandamientos morales. En los 10 mandamientos no dijeron, recibirás a Jesús como tu Señor y Salvador.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento grande. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ellos entienden que dentro de todo, entre ellos se aman, viven en comunidades y demás cuestiones. Y no estaban metidos en las fiestas. Es más, ni beben. Y hay otro tipo de judíos que solamente una vez al año tienen intimidad hasta con sus mujeres por el celo a Dios. Y Dios conoce sus corazones. Entonces, hay judíos y hay judíos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las apreciaciones. Pastor, ¿Sí? si me permite, no sé si han escuchado el testimonio de la hermana Sonia Waters, que es historiadora, que dice Sí. que ella sentía un luto muy grande por los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto. Y ella igual decía, es que ellos no conocieron a Jesús, pero el mismo Señor le restauró su corazón y le dijo, yo soy el juez, tú no te preocupes. Es Sí, verdad, el Señor es el que abre la puerta. Nosotros no sabemos, Él es el juez. claro. O sea, hay cosas Amén. que nosotros, por misterios, por ejemplo, yo particularmente sé que mi abuelo era un gran hombre, no era un borracho, era un hombre, era judío. Su familia estaba en campos de concentración, él solo lloraba. Él de tristeza y demás cuestiones, él se murió entre todo ello así. Se murió el año 65, pero se le había hablado de Jesús y no aceptó. No aceptó. Entonces, ¿quién puede agarrar y decir que puede estar en el cielo? Era un buen hombre, pero con tus bondades y no te alcanza. Tenemos que entender que hay un Mesías. De lo contrario, ¿para qué vino entonces? Si no era el Salvador. Vino a salvarnos de nuestros pecados y vino a salvarnos del infierno. Entonces, la verdad hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver. En Juan 23:42, por favor. Ah, no, Lucas 23:42, por favor. Pastor, disculpe, Lucas. 43, Lucas 43, no, Lucas 23:42, perdón. Lucas 23:42. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro, presumiblemente también era judío, pero se burló de Jesús. Esto era en la cruz. Entonces, por lo menos, o sea, tenemos que, no podemos nosotros hacer otra cosa que decir. Y el versículo 43, por eso, es claro, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús es el único que tenía el poder de perdonar, de salvar y de todo. Romanos 5:10. Y dice así, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es claro, es clarísimo. O sea, por si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hemos sido enemigos,
Porque yo creo que hay judíos que no recibieron al Mesías y que se van a ir al cielo, y que sé que hay muchos católicos que no recibieron a Jesucristo así como nosotros recibimos a Jesucristo, y que nos vamos a tirar una sorpresa de encontrarnos en el cielo. Y como que hay mucho cristiano que dentro de todo no ni piensa entrar al cielo. O sea, realmente es complicado, pero es que hay un solo Salvador. Entonces, vamos a ver Juan 10. Juan 10, 9 y 28. Y nos habla y nos dice de esta manera: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea, la salvación es a través de Jesús. ¿Qué pasó con los otros que no levantaron de la tumba, que estaban muertos? No dice que todas las tumbas se abrieron, porque no dice que todas las tumbas se abrieron. Muchas tumbas fueron abiertas y todos eran judíos ahí. Entonces el Señor conoce los corazones de las personas. O sea, cuando dice la Biblia, solamente los de limpio corazón verán a Dios. Sí, hay mucho judío que tiene el celo y no lo reciben al Mesías, porque dice que el Señor les trajo endurecimiento en parte hasta que la plenitud de los gentiles entrase. Sí, gloria a Dios. Y esto es algo maravilloso porque les da la oportunidad a muchos de salvarse, pero uno sabe si está haciendo lo injusto. Por eso hay muchos judíos que sus matrimonios hasta el día de hoy son consagrados a Dios, son dedicados a Dios, y sus vidas son para Dios. Entonces, hay cosas que no tienen una respuesta, que definitivamente el Señor sabe quiénes son de Él, y decir quiénes son de Él, estamos diciendo quiénes son del Padre y quiénes son del Hijo. O sea, de Él es uno. Entonces, Juan 9, perdón, Juan 10, 9 y 9, 28, y Juan 10, 28 también. Vamos a leer Juan 10, 28, perdón. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué tremendo. Y yo les doy la vida eterna. O sea, es a través de Jesús, Jesús mismo. Ahora tenemos que entender una cosa. Moisés y Elías, ¿acaso recibieron a Jesús? Eran profetas, y los dos estuvieron en la transfiguración. Es más, para el pueblo judío, el Mesías, para muchos, es Moisés. Qué tremendo, ¿verdad? Para muchos en el pueblo judío, el Salvador es Moisés, y no hay otro Salvador. Y hasta el día de hoy la Torá, el Pentateuco, para ellos es completamente sagrado, completamente sagrado. Entonces, la verdad es que espero que esté claro. Solo Dios sabe. Tú puedes haber recibido a Jesucristo. Me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando, lo que yo os digo, dice el Señor. Hay muchos que no hemos recibido a Jesucristo. Y hay muchos que por pensar que hemos recibido a Jesucristo somos salvos. La pregunta es, ¿será que somos salvos por haber recibido a Jesucristo? ¿O seremos salvos por haber recibido y vivir como Dios nos manda? Qué fuerte, ¿no? Por eso el Señor, dentro de todo, si nuestras obras son buenas conforme Dios nos ayude, sí, con seguridad que en el arrebatamiento que el Señor venga, pero si nosotros no estamos apercibidos,
si realmente no estamos como Dios quiere. Por eso dice, vuelve a tu primer amor. O sea, nadie que llamándose adúltero o fornicario heredará el reino de los cielos. Ni un ladrón, ni una mentira entrará en el cielo. Por Dios bendito. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde estará el impío y el pecador? Por favor. Entonces hay cosas que son tan claras, que son tan contundentes, que nosotros, a la verdad, no podemos, no podemos mucho agarrar y querer rebatir y decir, ¿será que de los que salieron de Egipto, será que alguno de ellos será salvo? Por favor, ¿cómo? ¿Quién puede saberlo? Miriam y Aarón estuvieron pidiendo los zarcillos para hacer el becerro de oro. Hombre, a través de Moisés vieron la gloria. Estuvo ahí Aarón, pero se dejó impresionar por la cantidad de la gente que le decía, Moisés nos ha abandonado, nos ha dejado. No sabemos si Aarón y Miriam definitivamente no. ¿Quién puede saber eso? Y eran judíos. Entonces, hay cosas que nosotros en este momento no las vamos a poder responder, pero lo único que tenemos que hacer nosotros es consagrar nuestras vidas como Dios nos manda. Así que así es la Biblia, y esa es la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Segunda de Corintios 13:4. Ahora de que nosotros tenemos la gran dicha de tenerlo a Jesucristo como Señor y Salvador, hombre, démosle gracias a Dios. Otros no tienen la oportunidad. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Cuando el Espíritu Santo venga, seréis investidos de poder. Nació la iglesia en Hechos 2 y Hechos 4. Lo habla claramente. Entonces, algo maravilloso es de que Dios quiere salvarnos ahora, en la actualidad, ahora, en la actualidad. Como Dios dice, sin Jesucristo nadie puede salvarse. Qué complicado. Hebreos 7:25. Que nos habla y nos dice de la siguiente manera, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, la salvación al que se acerca. El que se acerca no es el que solo lo recibe. El que se acerca es el que está impregnado de Dios. El que vive con Dios y vive para Dios está impregnado por el poder de Dios. Entonces, tenemos que ver esta parte. Y por eso, Dios, podría ver todavía, bueno, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, él intercede por los suyos. Juan 17. Padre, te pido y por los que van a creer por la predicación de estos. Listo. Había judíos que no iban a creer.
Entonces, el Señor, no oro por estos solamente, y te pido por estos que están en el mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, que los libres del mal. Sea sencillamente a través de nuestro Señor Jesucristo, es la gracia, es lo hermoso, es lo bendito, es algo que ¿acaso merecíamos? No merecíamos que un justo muera por nosotros injustos, así pecadores asquerosos como somos, como hemos sido, porque lo seguimos siendo, porque muchas veces, ¿quién de entre ustedes tiene solamente buenos pensamientos? Quisiera conocerlo uno. Y que me diga, no, pastor, yo soy solamente un ángel, tengo mi aureola y mire cómo vuelo. No te voy a creer. En algún momento, sí, luchas para tener pensamientos, sí, pero viene algún mal pensamiento. Si te engañaron, si te mintieron, si te estafaron, si te utilizaron, por favor, un mundo de desconfianza del ser humano, sea como sea. Y aparte, debes de tener tal vez algunos malos pensamientos que se te filtran. Entonces, agarrar y decir, no, yo ya vivo como un ángel, no te voy a creer. Santiago 4:12. Y dice así, uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién dio la ley? Dios. Qué tremendo. Que puede salvar y perder. A los que guardaron la ley, no se preocupen. A estos Dios los va a salvar. Sin la gracia puede salvar, sí, sí, porque era la gracia de Dios salvar también a quienes en la ley vivían sin el tiempo de la gracia, pero por la gracia de Dios. Porque si Dios realmente al que se esforzó en el Antiguo Testamento, al que cumplió con todas las cosas, no podemos decir que el rey David recibió a Jesús. No podemos decir. No podemos decir que Sara o Raquel o Rebeca recibieron a Jesús. No, no podemos decir. No podemos decir que Abraham, Isaac y Jacob recibieron a Jesús, pero tuvieron encuentros tremendos con Dios. Entonces Dios conoce quiénes son suyos. Apocalipsis 3:21, por favor. Y dice así, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. ¿De qué tenemos que vencer? Este mundo de tentación, este mundo de maldad, este mundo de pecado, tienes oportunidades de robar. Tal vez alguien se olvidó su teléfono y tienes la oportunidad de llevártelo. El haberlo pensado ya es un pecado, y ya es un pecado. Y peor si te lo has llevado. Hay gente que agarra y dentro de todo se va al supermercado. Ah, pero nadie me está mirando. ¿Tú crees que nadie te está mirando? Dios te está mirando. Tú no puedes alzar 10 centavos. Lo mismo es alzar 10 centavos que 1 millón. Oh, el pastor me ha dicho entonces que yo puedo robar 1 millón dentro de todo. No, no, ni 10 centavos. Ni 10 centavos. No, nada que ver. Porque lo que no es tuyo, no es tuyo. Lo que es de ti, listo. El Señor te lo dio, porque no tienes otra cosa que la que Dios permita que tengas. Hay muchos que reniegan con su suerte y dicen, pero ¿por qué yo trabajo y hago todo y no tengo?
Porque a Dios no le da la gana. Porque Dios sabe que si te da algo, te vas a perder tal vez por dinero o te vas a perder por alguna cosa. Por ejemplo, había un hombre que yo conocía que decía, no quiero que mi mujer me engañe ni siquiera con el pensamiento, ni siquiera que lo piense. Lo mismo debe de decir Dios, que conoce el corazón y las mentes y sabe quiénes le engañamos, si le engañamos. O sea, Dios lo sabe todo. O sea, no te preocupes, que los justos son justos y los malvados son malvados. No, no te preocupes ni te maravilles con eso. La verdad, Dios sabe, Dios sabe. En el pueblo de Israel hay mucha gente que va, ora en el muro de los lamentos, llora, son políticos, pero tienen maldad en su corazón y tienen dureza en su corazón y están sirviendo al pueblo de Israel. No, no por ser judíos son justos. Cuidado, cuidado. Ellos negaron a Jesucristo, que Él es el único Salvador. Ahora, si viven obras justas, sin haber recibido a Jesucristo porque Dios les trajo endurecimiento, ah, Dios es Dios. Dios a lo bueno llama bueno. No es como nosotros que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo. No, Dios sabe quiénes son realmente justos. ¿Tú no crees que Dios conoce a los que le aman, le temen y viven para Él? Por eso repetimos, no solo se trata de recibir a Jesús, se trata de vivir como Jesús nos mandó a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Claro, si quieres ser salvo, es a esa manera de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los que recibieron y no recibieron? El Señor Jesucristo los vio y les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿A quiénes? A los fariseos. Cuando vinieron y acusaron a la mujer adúltera. La ley dice, está bien, la ley es clara, la ley dice. Y él se puso a escribir en la arena. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No hubo uno. Y miraban todo lo que escribía, ladrones, adúlteros, fornicarios, y salían huyendo, pero ellos conocían y vestían realmente elegantes y tenían distinción en su vestimenta. Y el Señor les dice que eran ciegos, guías de ciegos. Pucha, qué tremendo. Y la salvación viene para quienes, para los pobres, prostitutas, pecadores, publicanos. A esa gente, como Dios la salva a través de Jesús. Entonces, mucha la salvación está allí. Entonces, la verdad, no hay nada más hermoso, no puede haber nada más maravilloso que nuestro Señor Jesucristo haya dado todo por nosotros. ¿Quién de entre nosotros es digno? ¿Quién? Quiero compartir algunas cosas más. Gálatas 3:26, por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hay gente cristiana que no tiene fe en Jesús y dice, Dios me abandonó y sin fe es imposible agradar a Dios.
pero también necesitas fe para recibirlo. Necesitas hacer la declaración de fe. Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Qué dice Romanos 3:23 y 3:24? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el único que redime. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Quién es el único que derramó su sangre? Juan 1:12, ¿qué dice? Todos aquellos que le creyeron y le recibieron tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron ni de carne ni de sangre, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién trae la convicción del pecado? Vamos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede haber trabajado en las personas que vivieron antes de Jesucristo. Sí. El Espíritu Santo puede estar trabajando en las personas que no recibieron a Jesucristo porque no les predicaron. Hay comunidades indígenas en el África, porque son miles. 10 kilómetros hablan un dialecto diferente. Cuán difícil es evangelizar en el África. Y solamente ellos se entienden. Otros 10 kilómetros y es otra lengua. Entre ellos no se comprende. Cuán difícil es evangelizar en el África. ¿Tú crees que el Espíritu Santo puede trabajar? Claro, puede trabajar. Tal vez esa gente era antes, qué sé yo, y siente el deseo del amor, del respeto, del cuidado, de los valores. ¿Qué podemos decir? Pero aquí la Biblia es claramente y nos dice por eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, no dice unos cuantos, no dice unos cuantos, dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es maravilloso. O sea, ese tipo de cuestionamientos ya no debemos de hacernos. Pero ¿qué dice el 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El ungido, el Salvador ungido. Él fue ungido para salvar, ungido para salvar, mandado para salvar. Pare de contar, pare de contar. ¿Pero quién lo ungió? Pues el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo pudo haber trabajado en alguna persona que no lo recibió de Jesucristo? Claro, claro, puede. Lo que era imposible. Pero desde hoy, a todas las personas que vino el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, que recibió el Evangelio y no vivió como Jesús lo manda, ese va a ser un juicio tremendo. Tremendo es caer en las manos de un Dios vivo, habiéndolo recibido. Mayor expectación de juicio y de ardor de ira que recibir a Jesucristo y no vivir como Dios nos manda. Qué tremendo, qué dolor, qué sufrimiento. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver qué dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué tremendo. No hay ni siquiera uno. O sea, realmente solamente el Espíritu Santo de Dios puede haber trabajado en el Antiguo Testamento, puede estar trabajando hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Tú me dirás,
qué pasa con un soldado que no conoce a Jesús, está en la guerra, está peleando por el pueblo de Israel. Yo lo único que te puedo decir que tiene endurecimiento para que no reciba a Jesús. Pero te puedo decir que tal vez ama tanto a Dios que está dispuesto a dar su vida por defender a Dios y a su nación. Amor a Dios, porque es una guerra espiritual, está luchando por Dios y ama a su prójimo porque está dispuesto a morir por su prójimo. Y muere y que se vaya al cielo, gran posibilidades tiene. Grandes posibilidades tiene. Yo puedo agarrar y decir, no, 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 eso no va a serlo Dios. Por favor, Dios conoce el corazón de la persona. Dios sabe. ¿Alguien tiene algún versículo que pueda contraponer lo que yo digo? ¿O todos están de acuerdo en lo que yo digo? ¿Estoy guiado por Dios o estoy hablando algo torcido? Si alguien tiene alguna opinión divergente, se la voy a aceptar también. ¿Está clara la explicación? Amén, amén. Está Amén, correcto. pastor. Amén, Está pastor, claro, amén. pastor. Amén, Amén. amén, pastor. Porque soy un bruto que habla Amén. cosas de Dios, pero tal vez hay alguien que pueda preguntar y decir, el pastor es el iluminado. No, no, puede ser el eliminado por bruto. El presumir a serse sabio es ser necio. Entonces yo prefiero agarrar y decir, bueno, ¿ves hay alguna cosa allí? Bueno, si tú tienes algo, por favor, yo no soy el Salvador, ni soy el más sabio. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Creo estar enseñándolo bien. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Pero si tienes algo para decir, ¿sabe qué, pastor? Me parece que aquí se ha pasado de mula. Sabíamos que era una mula, pero se ha pasado de mula, entonces eso es otra cosa. También puede pasar. No, no, en el nombre del Señor está en la verdad. Amén. Entonces, la verdad que no es por sentimientos, es la cosa así. Ahorita, sencillamente, Israel está pasando un tiempo muy difícil, Amén. muy difícil. Ahora también, ir a alguien y decirle, ¿sabes qué? Pucha, ¿por qué no lo recibes a Cristo? Estamos yendo a la guerra. Y que Dios le quiera dar la oportunidad y que alguien diga, no, 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 o sea, yo no quiero, no. Porque hay gente que maldice a Dios, maldicen a Jesús. Y cuidado con eso también, porque entonces hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Juan 3:16 es claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cuanto todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo. Es tremendo. No, es que no puede haber quien más pueda ser salvo. No, 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 esto no, 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 no puede haber. O sea, Él es el Salvador, él fue el ungido para salvar, para dar salvación y vida eterna al mundo, a la humanidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, por eso vamos a leer Juan 3:16 y 17. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna en el infierno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, que el mundo sea salvo por él, solo a través de él. Y tenemos que entender que viene, el Señor dice, yo enviaré mi espíritu, pero te vuelvo a decir, hay lugares donde realmente no se le ha predicado de Jesús, no saben, no tienen un Nuevo Testamento. Pero ya está el Espíritu Santo. Si en tiempos antiguos el Señor pudo salvar cuando se fueron y fueron abiertas las tumbas
¿Alguien puede encontrarme, por favor, ese versículo? Hermana Yanina, por favor, búsquenme ese versículo que dice que las tumbas fueron abiertas cuando nuestro Señor murió. Porque es importante que nosotros lo leamos y que lo entendamos. Mateo 27, 52 al 54. ¿Puede leerlo, por favor, hermanita? Espéreme un ratito. Dice, las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Después Pero de esa la es una resurrección, versión. ¿En qué versión está leyendo? en la nueva Biblia viva. Ya. Yo Si puede tengo la alguien Reina leerme Valera. en la Reina Valera, por favor. Sí, pastor, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y Perfecto. aparecieron a muchos. Ya. Dice muchos, no dice todos. ¿Y qué eran? Santos. Eso dice. ¿Puede volverlo a leer? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Listo. Para de contar. Lo que pasa con el pueblo de ¿Puede decirme Israel. la cita otra vez, por favor? La cita, que no la apunté. Mateo La 20, cita. 25, 27, 27. Amén, amén. 52. Entonces tenemos que entender que Dios es Dios. Dios hace como Él quiere. Claro, lo envió a su Hijo. Si nosotros vemos Romanos 10, 8 y 10, y dice así, más, ¿qué dice? Cerca de ti es la palabra, en tu boca, en tu corazón está la palabra que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón. Mucha gente no es santa porque no cree en su corazón. Entonces mucha gente tuvo que creer en Dios y en su palabra. Creer. Es decir, por eso dicen muchos santos. Muchas tumbas fueron abiertas. De los santos. Muchos. Qué tremendo. El Señor conoce el corazón de las personas. El Señor conoce tu corazón. Sabe lo que hay en tu corazón. Sabe lo que hay en tu corazón. Entonces, Dios no puede ser burlado. Hay mucha gente que no quiere recibir a Jesucristo, pero tiene un corazón precioso. Pero que no quiera recibir a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios no está trabajando. Entonces hay alguna cosa. El que quiera morirse y presumir de que va a llegar al cielo, habiéndolo rechazado, ya es mucha cosa. Yo ahí dudo. Por eso aquí la palabra, Romanos 18 y 10, dice más que sí, o sea, dice en versículo 9, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, a una persona que ya se le predica y que no lo recibe, chao. Marcos 16, 16. 16 desde el 15. ¿Qué dice? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién se le da la oportunidad de recibir a Jesucristo y no lo quiere recibir? Por más que sus obras sean buenas, Cristo, aquí está el Salvador. No lo recibes al Salvador, no tengo nada que hablar contigo. Por eso más tolerable el castigo para los antiguos que para nosotros
en no recibirlo a Jesucristo. Está clarísimo. Por más que tengas un buen corazón, yo creo que hacia un soldado van y le dicen, ¿sabes qué, hermano? Puede ser que muramos. ¿Sabes qué? Vino Jesús y si endureció su corazón, Dios le tocó y no le dio la gana de abrir. Si se va, se muere. Es difícil que digamos que se fue con Jesús, porque la Escritura dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí, Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Pero está muriendo por Israel, ama a su prójimo, más cristianos, ama a su familia, está entregando su vida supuestamente porque Dios manda a pelear contra todos aquellos que son rebeldes. Pero también en su corazón sí está siendo rebelde él de no recibir al Salvador. Es difícil que nosotros podamos decir, no, tiene que ser salvo, porque nosotros no podemos agarrar y decir, sabes, Señor Jesús, por más que no te haya recibido, que sea salvo. ¿Me dejo entender? Sí, pastor. Sí, pastor. Aquí lo más hermoso es que Dios ve el corazón de cada uno de nosotros, que no nos Gloria a Dios. podemos engañar. O sea, el Señor nos ve y, y para Él son las cosas y de Él son las cosas. Amén, se entiende Hechos perfectamente. 4, 11 y 12. Disculpe, siervo, ¿cómo es la cita? Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra probada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, el ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, que no haya otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con esto, yo creo que podemos entender más y mejor. Realmente, Dios ha venido a salvarnos, a regalarnos la salvación, la vida eterna, y es a través de nuestro Señor Jesús. Y Él quiere, obviamente, regalarnos esto. Bueno, hermanos, tengo que cortar porque y miren el versículo 13 más este versículo de Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Qué tremendo. El cristiano tiene que oler a Jesús. El cristiano verdadero tiene que realmente impactar. El cristiano verdadero no vive para sí, vive para Dios. Amén. Entonces, Pastor, ¿usted ahora, me da permiso de leerlo en ese último versículo en la claro, versión Palabra de Dios para Todos? por favor, Andreita, dele duro al ataque. Dice, Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Qué bendición de Dios. Tremendo, tremendo. A un cristiano lo miran y dicen, no, este es cristiano, este no bebe, no habla malas palabras, este realmente mantiene una distancia de lo malo, este realmente hombre de palabra. Y bueno, ahí vamos, ¿no es verdad? Andreita, vamos a cerrar con una palabra de oración, por favor. Sí, Señor. Padre nuestro, tú que estás en el cielo, a ti sea toda la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación. Solo tú la mereces, mi Señor, porque solo tú eres digno. Solo tú creaste y formaste este plan perfecto de salvación y de redención, Padre, para todos aquellos a quienes aceptamos, Señor, venir a través de la única puerta que existe de entrada a ti, que es tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Gracias, Padre, por haber abierto nuestro entendimiento, Señor, por habernos permitido ver la luz de Cristo y entrar a través de él a tu santo monte, Señor, a este gran trono de gracia, Señor, que en este momento está disponible y que hay la posibilidad de hallarte, Señor. Tu palabra Sí, dice que te busquemos mientras puedas ser hallado, que te llamemos en tanto tú escuchas. sí, Padre, gracias porque esta salvación tan grande es el regalo más precioso que tenemos, Señor. Es lo único verdaderamente importante, es lo único verdaderamente real, es lo único que verdaderamente nos da vida, nos da una esperanza, nos da la felicidad, el gozo y la dicha de poder saber que podemos regresar a ti, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, sí, por esa Señor Jesús. obra Gracias, Señor. preciosa que Él hizo en esa cruz, Señor, por todos nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú, Señor, fuiste y has sido tan bueno todo el tiempo, Señor, que proveíste este cordero de salvación para Sí, que Señor. podamos entrar delante de tu trono, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Sí, Señor. Señor. Gracias por el amor que tú has tenido para con toda la humanidad, Señor, de haber provisto a tu propio Hijo, Señor, para salvar a pecadores, Sí, para Señor. reconciliar a los enemigos que éramos de ti, Señor. Gracias, Señor, por tanta gracia. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, por tu Hijo. Y gracias también por la persona del Espíritu Santo, porque a través de Él podemos en este momento entender esa obra preciosa que tú has hecho, Señor. Gracias, Señor. Te suplico, Padre, que por favor nos concedas el denuedo para que nosotros Sí, Señor. continuemos siendo testimonio, luz a las naciones, Padre. Sal a este mundo, Señor, tan oscuro, tan lleno de tinieblas, y que en nuestra boca no falte esa palabra de bendición, esa palabra de salvación que es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos cada día a ser más y más reflejo de Él, y que nuestras vidas puedan estar limpias, diáfanas, transparentes, Señor, para que podamos mostrar el carácter y el rostro de tu Hijo Jesucristo a las personas que no lo pueden ver, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, por tu palabra, porque es Señor. viva y eficaz, porque entra a nuestro ser penetrando completamente y rompiendo toda esa obra de las tinieblas. Continúa santificándonos en tu verdad, Señor, y Señor. llénanos cada día más del poder de tu Santo Espíritu. Queremos ser esa iglesia viva, eficaz, Señor, que impacte vidas, Señor, y que pueda traer muchas personas al conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por el denuedo y la sabiduría y la inteligencia que le has concedido al pastor Luis. Te ruego que por favor le llenes de mayor perspectiva espiritual, Señor, de mayor denuedo de tu palabra, que derrame sobre él una unción fresca, Padre Celestial, para que él pueda continuar, Señor, con este ministerio tan poderoso, Señor. También te ruego que por favor extiendas, mi Señor amado. Te rogamos que extiendas tu brazo de sanidad sobre él, mi Señor, y que seas sanando toda dolencia, Señor, quitando de él toda eh, actividad del enemigo que quiere enseñorearse. Te lo rogamos, reprende tú, mi Señor, al devorador, y quita, Señor, de él toda dolencia. Te lo rogamos, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por cada hermano que está aquí presente y por el que se va a conectar, Señor, en diferido, Padre glorioso, que seas tú llenándolos también de tu Santo Espíritu. Gracias por cada ministerio, Señor, que hay en el ministerio Oasis, Padre, y guárdanos, Señor, con tu poder, con tu amor. Tú eres poderoso para guardarnos de caídas, Señor. Por favor, ayúdanos a mantenernos irreprensibles y sin mancha. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Oramos por la paz de Israel y de Jerusalén, Señor, que seas tú, Señor, guardando a cada
miembro del equipo del ejército de Israel, Señor, a la cúpula de gobierno, al rabinato, Señor, a nuestros hermanos que están allí padeciendo, Señor. Rogamos que haya paz en Jerusalén, Señor, te lo rogamos, que seas tú bendiciendo tu tierra. Gracias, Padre, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Y ahora encomendamos este tiempo, este resto de día en tus manos. Por favor, dirígenos, enséñanos, danos oídos para escucharte atentamente y un corazón dispuesto a obedecerte radical e inmediatamente. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu infinita bondad. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos amados, que el Eterno los guarde y les bendiga. Les pido mil Dios les perdones por el bendiga. atraso, pero bueno, ahí estamos. Buen El Señor día. cuide de cada uno de nosotros y nos ayude Igual. a vivir conforme su perfecta y bendita voluntad. Amén. Hermana Moniquita, espero Amén. que la pregunta en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias. Gracias. Señores. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Amén. Amén. Shalom, shalom. Pastor, gracias. Dios Dios los bendiga. le bendiga a todos. Andreita, muchas Dios gracias. le bendiga a todos. ¿Verdad? Chao, chao. Shalom, No entraron los hermanos de la iglesia ni los hermanos del Instituto Bíblico, Dios creo, bendiga. de la iglesia de Villabuch. No entraron. Ya, Ellos creo que al principio estuvieron. ya. Pero bueno, gloria a Dios. Ya, hermanos amados, que el Eterno ¿cómo les se guarde y les encuentra? bendiga. Pastor, ¿cómo Amén. sigue de salud? Estoy mejor que otro peor, dice. Pero bueno, ahí estoy. Ahí estoy mejorando, hermanos amados. Por lo menos duele menos que antes. Dios te Gracias. bendiga. Seguimos orando, pastor. Gracias, gracias por su amor, por su bondad. Gracias, gracias por ser mi familia. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Amén. Que tengan un bendecido y hermoso día en el nombre de Jesús. Dios le Amén. bendiga Por favor, bendiciones. a todos, hermanos. Gloria a Gracias, Dios. gracias, siervos. Gracias, gracias, Un bendita abrazo familia. de oso a todos. Un abrazo fuerte. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Shalom, shalom, benditos. Shalom, pastor. Shalom. Shalom, hermano.